Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad vamos con el tercer capítulo de Contabilidad para Emprendedores, en el cual vamos a tocar un poco cómo es la estructura de un balance, cómo se presenta, y este tema es un poco largo, así que vamos a hacerlo en dos capítulos. En este primer capítulo vamos a partir con algunas clasificaciones para que se entienda bien la estructura de un balance y lo puedan ver y lo puedan leer. Así que bienvenidos a Glosal Tutoriales, vamos con este tema. Bueno muchachos, la idea de este capítulo es ver la clasificación de lo que es un balance de 8 columnas. La idea de esto es que puedan leer un balance de 8 columnas y entender su estructura. Un balance de 8 columnas está estructurado de la misma forma que un balance clasificado, así que esta estructura les va a servir para poder entender y poder armar en su mente un balance. En esta primera parte, como les mencionamos, esto va a tener que dividirse en dos partes. Como este balance está clasificado en columnas y está clasificado en filas hacia abajo, vamos a partir con las filas. En el siguiente capítulo vamos a completar con las columnas. Para entender un balance se debe entender que hay cuentas contables. Estas cuentas contables ayudan a registrar los movimientos y los hechos económicos que afectan directamente a la empresa. Es decir, como a veces ustedes han escuchado nombrar, la cuenta caja, la cuenta clientes, etc. Pero estas cuentas van clasificadas en 4 grandes bloques. Estas cuentas de estos 4 grandes bloques que vamos a nombrar es el mismo orden que debieran tener en un balance de 8 columnas. ¿Qué grandes bloques encontramos aquí? Activo, primero; pasivo, en segundo bloque; patrimonio, en tercer bloque; y al final, el resultado. De esta misma forma, están clasificadas las filas de un balance de 8 columnas. Las primeras van a ser los activos, los segundos van a ser los pasivos, después vienen los patrimonios y después viene el resultado. Cada una de estas cuentas, si está bien estructurado el balance, si están bien codificadas las cuentas, sobre todo esto último, bien codificadas las cuentas, cada una de estas estructuras, de estas clasificaciones, tiene un número inicial de cuenta distinto. Para este efecto, las cuentas que están clasificadas como activo suelen comenzar con el número 1. Las cuentas que están clasificadas en el pasivo suelen comenzar con el número 2. Las cuentas que son de patrimonio deben comenzar con el número 3. Y las que son de resultado suelen comenzar con el número 4. ¿Qué tan larga es la extensión que tiene esta cuenta? Depende de la cantidad de cuentas que tengan hacia abajo. A su vez, estas grandes clasificaciones tienen subclasificaciones. Vamos a partir con los activos. Los activos se subdividen en 2 grandes bloques. Primero, los activos corrientes y después los activos no corrientes. De más está decirles que esta misma clasificación es la que sigue el balance de 8 columnas hacia abajo. Los activos corrientes clasifican los que son las cuentas de corto plazo, las que tienen un vencimiento en el corto plazo. Y aquí caben muchas. Están el efectivo, están los deudores y están otras cuentas por cobrar. ¿Ok? Lo único que deben tener estas cuentas que deben ser en el corto plazo. El efectivo y efectivo equivalente se clasifica tanto el dinero en efectivo, como las cuentas bancarias, como las cajas chicas, así también como el depósito a plazo y los fondos mutuos. Porque si bien un fondo mutuo no es dinero contante y sonante inmediatamente, se puede hacer efectivo en el corto plazo rápidamente. Y por eso es un efectivo equivalente. ¿Sí? Porque es reducible en el corto plazo.
Algunas acciones, si ustedes tienen inversión en acciones, también son reducidas en el corto plazo. Si estas acciones tuvieran alguna cláusula de no poder venderse en el corto plazo, solamente ese tipo de inversiones podrían clasificarse en el largo plazo. Pero la mayoría son circulantes. La mayoría son clasificados en activos corrientes y se pueden clasificar acá. Lo mismo pasa con los deudores. Hay deudores que son dentro del año, muy pocos deudores son a tantas cuotas que son a largo plazo. Pueden existir. De existir, vendrían en la siguiente clasificación. La siguiente clasificación son los activos no corrientes. Acá se encuentran los bienes y derechos que posee la empresa, pero que se pueden realizar en el largo plazo. Acá se encuentran también los deudores, otras cuentas por pagar y la principal, que es las propiedades, plantas y equipos, que es el antiguo activo fijo. Aquí se encuentran clasificados las distintas cuentas. Es muy importante que ustedes se fijen en el orden, porque ese es el orden que debería tener el balance en general. Es decir, partir por el activo circulante y mostrar primero el efectivo, porque es lo más corriente que existe. Lo más corriente que existe es el efectivo. Eso es el flujo, es el que va moviendo día a día. Es lo más corriente que existe. Después se pasa a los deudores y así hacia abajo, y después sigue con el activo no corriente y parte también con los deudores a largo plazo, después con las otras cuentas y al final con las propiedades, plantas y equipos, el antiguo activo fijo, que es lo que menos corriente que existe en ese instante. Luego de terminados los activos viene el pasivo. El pasivo tiene una estructura similar a del activo, es decir, parte con corriente y pasivo no corriente. En el activo corriente se clasifican todas las obligaciones de la empresa que tienen un vencimiento en el corto plazo. ¿Qué es lo que se entiende a todo esto por corto plazo, tanto en el activo como en el pasivo? Generalmente se entiende el corto plazo lo que dura menos de un año. El vencimiento dentro de un año, inferior a un año, se entiende corto plazo. Una vez definido esto, tenemos las obligaciones financieras, los proveedores del giro, los impuestos y otras cuentas por pagar. En los activos no corrientes tenemos básicamente lo mismo. Tenemos las obligaciones financieras, las cuentas por pagar del giro y otras cuentas por pagar. Que estas cuentas por pagar del giro, que son los proveedores, puede ser que alguno te haya dado más de un año para pagar, como ejemplo con la cuenta de activo fijo o alguna cosa de estas. Aquí viene, por ejemplo, una subclasificación o un subentendimiento, que si a veces tú tienes un crédito bancario que es de muy largo plazo, las cuotas que vencen dentro del año tú las clasificas como pasivo corriente, y las que son a más de un año hacia adelante las clasificas como pasivo no corriente. Ahora viene una parte relativamente compleja de entender, que es el patrimonio y las cuentas de resultados. ¿Por qué digo que es relativamente compleja? Porque las cuentas de patrimonio son, si bien es cierto, son cuentas por pagar a los socios, son cuentas a más largo plazo, porque en el espíritu de la cuenta, estas cuentas son las cuentas de ningún socio quiere salirse a corto plazo de una sociedad que armó, en términos generales. Por supuesto que hay uno que sí, pero en ese entendimiento es que el patrimonio es el último de las deudas que debe pagar la empresa, ¿sí? Por eso es que va al final, va en los pasivos a largo plazo, y después de los pasivos a largo plazo empieza el patrimonio. Recién empieza ahí el patrimonio, porque es una deuda que tiene la empresa, pero muy muy a largo plazo. Por eso se deja ahí. Y este patrimonio está compuesto por el capital inicial aportado y pagado, más los resultados acumulados que la empresa vaya generando. Está también alguna diferencia con respecto a lo que son la parte tributaria. Por ejemplo, tributariamente, algunos manejan la cuenta revaluación, que es la cuenta que aplica la corrección monetaria aquí al patrimonio o al capital propio tributario. En este caso, nosotros llevamos contabilidad financiera, por lo tanto esa cuenta no existe aquí y no se aplica. Así que por eso no aparece en esta clasificación. Pero si ustedes llevaran contabilidad tributaria, encontrarían que hay una cuenta de revaluación de capital, ¿ok? Que es básicamente la corrección monetaria, donde se registra la corrección monetaria del patrimonio. Están las cuentas de resultados. Acá están las cuentas de ganancias y de pérdidas. Y esta cuenta se clasifica de lo que es
más operacional a lo menos operacional. Es decir, de lo que está más directamente relacionado con el giro de la empresa a lo que está menos relacionado con el giro de la empresa. Los ingresos, las cuentas de ingresos suelen ser muy acotadas. No suelen haber muchas cuentas de ingresos porque tampoco suele haber muchos ingresos en las empresas. Tienen unas ventas de mercadería, tienen a lo mejor algunas ventas de servicio y unos ingresos extraordinarios, y para de contar, deben ser 4 o 5 cuentas como mucho. Porque pueden, si tuvieran por ejemplo algún depósito a plazo, pueden haber alguna cuenta de ingreso por intereses financieros, etcétera, que vendría siendo lo menos al final. Lo más operacional serían las ventas de materia o servicio, de existencia o servicio, y al final vendrían, por ejemplo, los ingresos por intereses que pudieran tener en alguna inversión. De lo más operacional a lo menos operacional. Las pérdidas suelen tener una mayor cantidad de cuentas. ¿Por qué? Porque son las que más se quieren controlar. Por ejemplo, los sueldos, los honorarios, los costos de venta, los costos de servicio, los gastos administrativos, los gastos básicos mensuales, los gastos por comisiones bancarias, los gastos por impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas más cuentas que se tienen que registrar y controlar, y suelen ser más que las de los ingresos, por supuesto. Y estas están clasificadas de la misma manera, tienen el mismo orden, de lo más operacional a lo menos operacional. Por lo tanto, ustedes lo que se van a encontrar primero son los costos directos de los servicios o bienes que están vendiendo, y luego hacia abajo ya empezar a ver los sueldos, los gastos administrativos, hasta terminar con los gastos financieros, que pueden ser comisiones bancarias, y al final los impuestos renta y ese tipo de cosas. Para poder tener un orden mental y tener una estructura mental que les permita armar un balance en su cabeza y entender el movimiento contable que esto tiene, hemos hecho un cuadro que tal vez les pueda ser útil. Para entender este cuadro también, ustedes deben comprender que la contabilidad siempre tiene dos partes. Siempre tiene dos partes. Es por eso que ustedes van a escuchar a los contadores decir y comentar sobre la cuadratura. Porque cuando se genera un registro, siempre el registro tiene dos partes. Tiene un uso y tiene una fuente. Y este uso y fuente son iguales en monto. Por lo tanto, cualquier descuadre que haya entre el uso y la fuente se tiene que buscar, no puede existir. Este cuadro nos muestra que el activo corriente más el activo no corriente debe ser igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio y más o menos, dependiendo si tuvo pérdida, el resultado del ejercicio. Aquí se logra entender que en esencia nuestros usos son básicamente activos y nuestras fuentes son básicamente pasivo y patrimonio. ¿De acuerdo? Básicamente. Y el movimiento entre activos corrientes y no corrientes más pasivos debe darnos un resultado del ejercicio. Si ustedes tienen esto en mente, van a poder entender y estructurar mejor un balance en su cabeza. Piénsenlo y analícenlo para ver si ustedes logran entender hasta aquí lo que vamos hablando de una estructura de balance. La idea de este capítulo es hacerlo lento, hacerlo pausado, para que ustedes vayan masticando esto y luego ir y tocar la siguiente parte. La idea del siguiente capítulo va a ser mostrar las columnas y mostraremos un balance de 8 columnas a lo largo. Y ahí ustedes van a poder ver que la estructura que nosotros mencionamos aquí, para que veamos en el siguiente capítulo de las columnas, van a poder entenderla y van a poder captarla mejor, y por lo menos esa va a ser nuestra idea, que se entienda mejor. Bueno, muchachos, hasta aquí el capítulo. Vamos a irnos despacio, con calma, no se aceleren,
Vamos después a tocar las columnas y vamos a repasar un poco lo que vimos ahora para que se pueda comprender todo en global. Así que cualquier duda, escríbanla acá abajo. Seguramente el siguiente capítulo ya van a poder tener un esquema más y van a poder hacer más dudas que ahora. Así que tómenselo con calma. En el video anterior que nosotros hicimos, que era de las noticias, el que hicimos el fin de semana, habíamos prometido que si llegábamos más a más de 20 me gusta, íbamos a tocar lo que sucedió o la información que nos entregó el Servicio de Impuestos Internos con respecto a las observaciones a la renta del 14T. Y resulta que ya tenemos a esta altura que hicimos este video, 22 me gustas. Así que lo prometido es deuda. Así que dentro de estos días vamos a sacar ese video explicando las distintas observaciones que según el servicio fueron las más populares, las más comunes del 14T y las pymes. ¿De acuerdo? Así que sin más, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue el aviso, denle un me gusta acá abajo para nosotros motivarnos y seguir adelante. No me gusta si es que no les gustó, y ya realicen sus observaciones y sus comentarios para nosotros ir creciendo. Cuídense, quédense en su casa en la medida de lo posible y nos vemos muy pronto. Chao, chao, que estén bien.